El informativo. Una buena tarde tengan todos. Ruth del Salto los saluda con esta actualidad informativa en NTN 24, el canal de las Américas. Voy a estar en esta hora de la actualización de las noticias internacionales. Comienza el informativo. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha llegado al departamento del Cauca en el suroccidente del país, que ha sido escenario de protestas por parte de comunidades indígenas en las últimas 3 semanas. Horas antes de este viaje, la Fiscalía General denunció un supuesto plan para atentar contra el mandatario durante este encuentro previsto para el día de hoy con líderes de los nativos. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Ingrid Tobar. Una buena tarde, Ingrid, adelante. Hola, ¿qué tal? Yo los estoy saludando desde el parque principal del municipio de Caldono. Este municipio está distante cerca de 40 minutos de la principal vía del suroccidente del país, que hace unos días estuvo bloqueada, fue la vía panamericana. En este punto de encuentro donde está toda la comunidad de la minga indígena, todos estos participantes de las comunidades indígenas como el CRID, que es la comunidad indígena del departamento del Cauca, CRICA, que es la comunidad indígena del departamento de Caldas, también hay algunos representantes de las asociaciones de campesinos, de negritudes, y todos están en espera de que el presidente Iván Duque llegue a este punto, porque ellos han dicho que lo más importante de esta jornada es que el presidente pueda escuchar a la minga, pueda escuchar todas las inquietudes que tiene la minga y los participantes de ella. Hay que decir que distante de este punto, que es el parque principal, les voy a contar primero la carpa que está ahí, la carpa que está en ese, que ustedes están viendo en este momento, justo frente a la iglesia, es la carpa que han dispuesto las comunidades indígenas para que hasta allí llegue el presidente Iván Duque y se puedan reunir con ellos, y tienen todo instalado y organizado para poderlos escuchar. A cerca de 1 cuadra, 2 cuadras de este punto donde estamos, está precisamente la Casa Lúdica, es la casa de encuentro donde en este momento el presidente de Colombia está reunido, Iván Duque, con algunos representantes del CRICA, consejeros mayores también del CRID, y con algunas otras comunidades. Allí se ha reunido con varias personas de su gabinete, con varios ministros, donde están escuchando a las comunidades. Se espera que en cualquier momento el presidente, después de esa reunión, baje hasta este punto, que es lo que están esperando las comunidades indígenas, y pueda iniciar la reunión formal con toda la minga. Llegamos a Caldono, Cauca, a cumplir la palabra de reunirnos con dirigentes de comunidades indígenas. Nuestro gobierno ha consensuado un acuerdo cumplible y fiscalmente responsable. Venimos a ser garantes de lo acordado. Siempre el diálogo estará por encima de las vías de hecho. Así, el presidente Iván Duque cumplió la promesa que le hizo a los indígenas. Esta mañana el mandatario colombiano arribó en medio de un fuerte operativo de seguridad al municipio de Caldono, departamento del Cauca. Esto pese a la denuncia de la Fiscalía sobre un plan de grupos armados infiltrados para atacar al mandatario durante su visita a la región. Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, los delincuentes habrían infiltrado la protesta indígena para cumplir con su objetivo. Algunos grupos armados organizados que se han infiltrado en este movimiento social e indígena quisieran desarrollar un acto terrorista que podría afectar la seguridad del propio señor presidente de la República. La Fiscalía tiene evidencias electrónicas e igualmente los testimonios de fuentes que son confiables para la Fiscalía. Estamos corroborando todas estas evidencias en el marco de una investigación penal. Y es que desde que iniciaron las protestas el 11 de marzo, el mandatario se había negado a reunirse con sus líderes. Duque ponía como condición el desbloqueo de una importante vía que comunica el suroccidente del país con Ecuador. Hecho que se logró el pasado sábado tras 2 semanas de diálogo entre el gobierno y el Consejo Regional Indígena del Cauca. Posteriormente, Duque visitó Popayán, capital del Cauca, y luego el departamento de Nariño, los dos más afectados por los bloqueos de carreteras. Hoy en Caldono, los más de 33.000 habitantes del municipio se apostaron en orden en las calles del poblado para recibir al mandatario, quien llegó acompañado con parte de su gabinete. El jefe de Estado y los indígenas abordarán temas como la defensa del territorio, la protección de las fuentes hídricas, el Plan Nacional de Desarrollo y el asesinato de líderes sociales.
Por petición de la Fiscalía y del Ministerio de Defensa, el encuentro se lleva a cabo en la casa lúdica del centro del poblado. Esto ante los riesgos de acciones de francotiradores en la zona. Esta no es la primera amenaza que pesa contra el mandatario colombiano. En diciembre, el canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró que las autoridades descubrieron planes para posiblemente atentar contra el presidente y señaló que 3 ciudadanos venezolanos fueron capturados con armamento de guerra. Quiero contarles que minutos antes de la llegada del presidente Iván Duque aquí al casco urbano del municipio de Caldono, las asociaciones indígenas estuvieron reunidas precisamente en uno de sus recintos, el recinto de cabildos, asociación de cabildos. Ellos allí discutieron las temáticas que tenían previstas, hicieron toda una hoja de ruta de lo que les será presentado hoy al presidente de Colombia en el departamento del Cauca. Por el momento esta es la información. Ingrid Tobar, NTN 24. Ingrid, gracias por ese reporte desde Colombia. Madres desesperadas por la salud de sus hijos en Venezuela. Al menos 30 niños están en riesgo de muerte a la espera de un trasplante de médula ósea. Los procedimientos no se han podido realizar por falta de insumos médicos. En Caracas, Oliver Fernández trae las historias. Adelante, Oliver. Hola, buenas tardes. Son niños que a pesar de su corta edad son muy maduros y están conscientes de la situación. Le han dicho a sus padres que no los dejen morir y que quieren crecer junto a sus hermanos. Veamos. Estamos aquí porque él me lo pregunta. Mami, ¿por qué estoy aquí de nuevo? ¿Qué va a pasar? Yo, bueno, papi, esto es una recaída. Y él lo que me dijo fue que él no se quería morir, que él quería crecer, que él quería ser un bombero, que él no quería volver a pasar por lo mismo, que él no quiere que se vuelva a caer su cabello, que si él va a lograr ver a su hermana y a su hermano crecer. Mientras que otros han perdido la esperanza al ver el viacrucis que deben pasar junto a sus padres para poder curar su enfermedad. Quiero que llegue a viejo, quiero que tenga su familia, quiero que disfrute la vida al igual que lo he hecho yo y al igual que lo han hecho, que tenga una vida, porque mi hijo no tiene calidad de vida. Ya no sé ni cómo decirle, no puedes estar parado allá afuera. ¿Cómo se lo prohíbo ya? Ya está cansado de ir al hospital, no quiere. Me dice que ya no lo trate como un enfermo, que bueno, que si se tiene que morir, que ya lo deje morir. ¿Cómo dejo morir a mi hijo? Angie Terán es la madre de Néstor Urbaneja, un niño de 14 años de edad, deportista que ya estaba firmado con un equipo de Arizona en Estados Unidos. Hoy tuvo que abandonar el deporte y los estudios. El trasplante de médula prometido por la llamada Revolución Bolivariana nunca llegó. Ya no tolera la plaqueta y la hemoglobina. Tiene 2 semanas con la plaqueta en 0, sangrando. Era un adolescente súper sano, ya estaba firmado, ya era béisbol, era beisbolista, ya estaba firmado ya con la gente de Arizona. La semana pasada lo apoyaron 15 veces porque ya no le daban su brazo, ya de tanta puya. Él dice, mamá, no, ya no luché más, deja su silla, ya tú estás cansada, así como estoy cansada yo. Y digo, pero mientras que yo tengo la fuerza, te voy a ayudar lo que yo pueda. Son 30 niños a quienes les prometieron un trasplante de médula con una fundación en Italia. El régimen de Nicolás Maduro atribuye la falta del traslado a un presunto bloqueo económico. Las mismas quejas que estamos escuchando el día de hoy, falta de insumos, falta de reactivos, falta de respuesta, fueron los lamentos y las quejas de hace 15 años. Es decir, en 15 años no se ha logrado subsanar las causas estructurales que generan estos problemas. Bueno, eso es inaceptable, ¿no? El hospital no ha dado respuesta, el ministerio no ha dado respuesta. Una madre no se le puede decir espere que se le muera el hijo. Los padres de estos 30 niños que necesitan un trasplante de médula aseguran que no se quedarán de brazos cruzados. Elevarán la denuncia a instancias internacionales y, si es posible, tomarán las calles. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, gracias por tu reporte, por esos testimonios desde Venezuela de madres desesperadas con los relatos de sus tiernos hijos enfermos. La Organización de Estados Americanos adelanta a esta hora una sesión extraordinaria para analizar la crisis que se vive en Venezuela. Estados Unidos está impulsando una resolución para que Gustavo Tarre, designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, sea reconocido como representante de Venezuela ante el organismo internacional. NTN 24 en el lugar de la noticia con Emiliana Molina. Emiliana, una buena tarde.
Ruth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues esta sesión extraordinaria también se convocó a petición de varios países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Paraguay, Perú y Colombia. Pero hay que mencionar que inició con una hora de retraso. Esta sesión extraordinaria acaba de iniciar hace pocos minutos y se supone que estaba a punto de iniciar a las 12 de la tarde, hora local de Washington, D.C. En las horas de la mañana vimos a Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, caminando por los pasillos de la OEA y reuniéndose con el representante de Jamaica. Supuestamente estaban haciendo algunos cambios a esta resolución y aparentemente, posiblemente, Carlos Trujillo estaba intentando consolidar el voto de Jamaica, que al parecer no estaba conforme con el documento final de esta resolución. Cabe mencionar que hay dos pasos importantes en esta resolución, que el primero es reconocer a Gustavo Tarre como representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, que recordemos fue designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, y segundo, que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, le transmita este texto de la resolución al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Por su parte, Venezuela inició esta sesión extraordinaria rechazando la resolución. Esta es nuestra posición sobre el orden del día, la cual solicitamos sea incluida en el acta de esta sesión, y en caso de ser aprobado el proyecto de resolución, solicitamos incluir el pie de página que estamos entregando a la Secretaría. Señor presidente, la OEA no tiene autoridad para reconocer o desconocer a los gobiernos de sus Estados miembros. Esa autoridad no existe y no está prevista en ningún instrumento jurídico. La primera razón es muy sencilla. El acto de reconocer a un gobierno es una acción individual y soberana de cada Estado. Y como acto político no puede ser impuesto a otros estados, pues estos perderían así su propio derecho soberano a gobernar sus relaciones internacionales. De ser aprobado, este es uno de varios pasos que se han tomado en la Organización de Estados Americanos y varias resoluciones que se han tomado también en esfuerzos por continuar apoyando al gobierno interino de Juan Guaidó. Recordemos que el 5 de junio de 2018 la OEA declaró que las elecciones del 20 de mayo de 2018 en Venezuela carecían de legitimidad al no contar con garantías necesarias de un proceso democrático, libre, justo y transparente. Y el 10 de enero de 2019 también se votó a favor de una resolución que destacó el poder de la Asamblea Nacional y que no reconoció el segundo mandato de Nicolás Maduro. Y pues al no reconocer esta autoridad presidencial de Nicolás Maduro, tampoco reconocen sus nombramientos a cargos públicos. Esta es toda la información que tenemos en directo desde la Organización de Estados Americanos. Les informó Emiliana Molina. Regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, muchas gracias por tu reporte. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha propuesto visitar Venezuela para así poder conocer de primera mano la situación que vive el país. Esmeralda Arosemena ha instado a Nicolás Maduro a permitirle viajar a ella y a su equipo a Venezuela. Destacó que su propósito no es realizar una evaluación política, sino abogar por el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos. Aseguró que la negativa del régimen no ha permitido que esta comisión pueda hacer su trabajo en la gestión de la crisis y también a fin de garantizar una salida pacífica. Mantengan las puertas abiertas para los venezolanos que huyen de la grave crisis humanitaria en su país. Esta es la petición elevada hoy a los gobiernos de América Latina por parte del Alto Comisionado para Asuntos de Refugiados de la ONU. Estas declaraciones surgieron en la sesión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York. NTN 24 en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Hola, buenas tardes. Alemania, como presidente del mes de abril del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, convocó esta sesión especial del Consejo para evaluar las distintas crisis de refugiados que existen ahora mismo alrededor del mundo. En esta sesión, lo más importante fue las declaraciones entregadas por el Alto Comisionado de la ONU para Asuntos de Refugiados, quien dedicó una mención especial a la situación de Venezuela, no solo a la luz de los más de 3 millones de venezolanos que han huido de su país por cuenta de la crisis humanitaria en territorio venezolano, sino también donde se ha detectado la falta de mayor respaldo de la comunidad internacional para hacer frente a esta situación. Es allí donde se inscriben las siguientes declaraciones del Alto Comisionado para Asuntos de Refugiados de la ONU, Filippo Grandi.
Colombia, Perú, Ecuador, Brasil son los países más afectados, pero hay unos 15 países que están recibiendo a venezolanos. La solidaridad latinoamericana, una vez más, ha sido destacable. Llamo a esos países, a pesar de la carga, a mantener las puertas abiertas y reduzcan las restricciones impuestas a los venezolanos. Pero el apoyo a esos países debe aumentar a través de los canales de las Naciones Unidas. Nuestro llamado es a la ayuda humanitaria en esa región, que es una de las más pobremente financiadas, porque al fallar en hacerlo así, nosotros dejaremos a esos gobiernos expuestos también en lo político en sus países y bajo la carga de una masa insostenible de cientos de miles de venezolanos. De acuerdo con el alto comisionado Filippo Grandi, hay alrededor del planeta por lo menos 70 millones de personas que se han visto desplazadas forzosamente de sus hogares por cuenta de los conflictos en los que se han visto envueltos. A la luz de la circunstancia a nivel global, pero sobre todo ante el caso de Venezuela, el alto comisionado pidió mayor respaldo en la financiación a estrategias de protección y de atención a los refugiados, a todas esas personas que han huido de territorio venezolano por cuenta de la crisis humanitaria en el país. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. El fiscal general de Estados Unidos se ha comprometido a revelar el informe completo sobre la trama rusa en una semana. En su comparecencia ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, William Barr ha dicho que este es el lapso en el que va a entregar al Congreso la versión editada del reporte que elaboró el fiscal especial Robert Mueller. Dijo que no tiene pensado enviar una copia a la Casa Blanca para que el presidente Trump lo vea de antemano. Barr explicó que tendrá partes editadas, pero que estarán codificadas por colores para indicar por qué la información no se pudo hacer pública. En marzo, Mueller entregó solo 5 páginas a los congresistas en las que concluía que no hubo conspiración con Rusia en las presidenciales del año 2016 y Trump, según el documento, no obstruyó a la justicia. A las afueras del Capitolio en Washington, manifestantes han exigido la divulgación total de la investigación. Este proceso avanza muy bien y, según mi calendario original, podremos publicar esto a mediados de abril. Entonces, yo creo que en una semana estaré en posición de divulgar el informe al público y luego conversaré con los presidentes de ambos comités judiciales sobre ese informe, sobre cualquier otra solicitud que tengan. El presidente Donald Trump ha decidido reemplazar al jefe del servicio secreto, Randolph Aegis. Ahora el cargo va a ser ocupado por James Murray, otro agente de este cuerpo encargado de proteger al mandatario estadounidense, en medio de rumores de una amplia purga en su equipo de seguridad nacional. La noticia se ha conocido después de que varios medios de comunicación informaran que Trump había pedido a su jefe de gabinete en funciones que despidiera a Aegis. Búsqueda incesante de un universitario español que desapareció el día viernes cuando realizaba una excursión por un río en Amazonia ecuatoriana. Manuel Tundidor, de 31 años, fue arrastrado por la corriente. El mal clima ha retrasado las labores de rescate. Se complica con el paso de las horas, aunque su familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Las autoridades centran sus esfuerzos en hallar el cuerpo de este joven. Ecuador va a resolver si mantiene o si retira el asilo diplomático al creador de Wikileaks, Julian Assange, quien desde el 2012 está en la embajada de Quito en Londres. Así lo aseguró el canciller ecuatoriano José Valencia. Londres se ha negado a entregarle un salvoconducto para salir de las instalaciones, ya que mantiene una orden de detención en su contra. Desde octubre, Ecuador está aplicando un protocolo que regula visitas, comunicaciones, exige salubridad por parte de Assange y cuyo incumplimiento iba a derivar en el retiro del asilo. No, el Ecuador se reserva derechos, por supuesto, a hacer sus investigaciones. El derecho al asilo es un derecho que es una facultad soberana del Estado ecuatoriano. El Estado tiene la facultad de otorgar y de revisar ese asilo diplomático. Por tanto, nosotros podemos realizar aquellas investigaciones que creemos que sean del caso, independientemente de las que también, por supuesto, la Relatoría Especial de la ONU pueda realizar. Eso es lo que queremos determinar
Nosotros tenemos reportajes que posiblemente sí tiene acceso. Eso se determinará específicamente en las investigaciones que se van a llevar adelante. El Estado ecuatoriano, es verdad, le ofreció el acceso a Internet, se le ofreció una línea de Wi-Fi para que él pueda tomar contacto y realizar contactos de orden familiar, personal. El Ecuador en esto y ha dado siempre un trato extremadamente humanitario al señor Assange. Él declinó recibir esa red de Wi-Fi y tendrá sus razones para haberlo hecho. Por eso es que también nos desconcierta el que diga que el Ecuador de alguna manera le ha inhibido el contacto con el exterior, cuando ese no ha sido el caso. Eso es faltar a la verdad. Las intensas precipitaciones por un fuerte temporal que azota a Brasil se ha cobrado la vida de al menos 3 personas. Río de Janeiro es la ciudad más afectada por los torrenciales aguaceros que causaron inundaciones en decenas de viviendas y deslizamientos de tierra. Las lluvias que comenzaron la tarde de este lunes tomaron por sorpresa a la población. Las autoridades se han activado sirenas de emergencia en algunas de las favelas para evitar que sus habitantes pudieran correr riesgos y acudieran a los refugios. La alerta meteorológica se va a mantener durante las próximas horas y las clases han sido suspendidas en el estado. No, Estados Unidos ha prohibido la entrada al país a 16 ciudadanos saudíes presuntamente implicados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Este grupo, ahí figura Saud al-Qahtani, uno de los asesores más cercanos al príncipe heredero. Estos 16 habían recibido ya sanciones económicas por parte de Washington en noviembre pasado, que consistían en la congelación de sus activos en la Unión Americana. Emergencia pública en Nueva York por brote de sarampión en Brooklyn. La epidemia, que inició en octubre pasado dentro de las comunidades judías y ortodoxas, no han logrado ser controladas. Las autoridades de la ciudad han informado que las vacunas contra la enfermedad van a ser obligatorias y las personas que no acaten la medida podrán enfrentarse a multa de hasta $1.000. Hasta el momento se han confirmado 285 casos de sarampión en la Gran Manzana, 246 de ellos detectados a menores de 18 años. Hasta el momento no se han reportado fallecidos. Corte comercial en esta emisión de noticias. Cuando retornemos, cae red que hackeaba tarjetas de crédito para el ingreso ilegal de colombianos a España. Policía de España ha detenido a 16 personas que utilizaron tarjetas de crédito hackeadas para adquirir más de 300 pasajes de avión para ciudadanos colombianos que viajaron a España. Varios de ellos inclusive utilizaron documentos falsos, pasaportes, cédulas de identidad. En Madrid, Marcelo Moncayo nos tiene el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. La policía española capturó a 16 personas que desde España, utilizando tarjetas de crédito hackeadas, compraron más de 300 boletos de avión a 200 ciudadanos colombianos que llegaron a este país desde Bogotá. La policía española desmanteló una red de estafadores que utilizaba tarjetas de crédito hackeadas para costear la entrada irregular en España de ciudadanos colombianos. Fueron más de 300 pasajes aéreos comprados para 200 viajeros que utilizaron las rutas Bogotá-Madrid y Bogotá-París-Madrid. Que utilizaba tarjetas comprometidas obtenidas mediante hacking para un tráfico ilegal de ciudadanos colombianos a nuestro país. Han sido detenidas 16 personas en diferentes puntos de la geografía española y la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Y se han detectado víctimas en más de 20 países, es decir, personas afectadas de las que han obtenido esos datos bancarios, pero los beneficiarios o las personas o el fin último siempre eran para ciudadanos colombianos que entraban a nuestro país por diferentes rutas. Los delincuentes también falsificaban documentos, entre ellos pasaportes estadounidenses, cédulas de identidad mexicanas y documentos de identificación españoles. Porque como usaban, no solo utilizaban fraudulentamente estas tarjetas, sino que también utilizaban documentación falsa, se ha contado con la colaboración de los servicios secretos de Estados Unidos. Según la investigación, el fraude asciende a más de 250.000 euros. Y según informó la policía española, esta investigación continúa abierta, sobre todo para conocer quiénes son los involucrados y las posibles víctimas. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. La Europea está dispuesta a aplazar por segunda ocasión el plazo para la salida de Reino Unido del bloque continental, como lo había solicitado la primera ministra Theresa May. Así lo afirman hoy ministros del Club Continental que se reúnen en Luxemburgo a 3 días de que se cumpla la primera extensión de la fecha límite para el abandono del bloque.
Los miembros del grupo de 25 países quieren evitar un Brexit sin acuerdo. Este compromiso entre Londres y Bruselas ha sido ya rechazado en 3 ocasiones por el Parlamento británico. Justamente la primera ministra británica Theresa May se ha reunido hoy en Berlín con la canciller alemana Angela Merkel. Busca el respaldo para un segundo aplazamiento de la fecha del Brexit. Al concluir su encuentro, la premier arrancó hacia París, donde estaba prevista su visita al presidente Emmanuel Macron. A él también le va a pedir que acepte una nueva prórroga para la desconexión, cuya fecha inicial estaba programada para el 29 de marzo. Benjamín Netanyahu busca su 5º periodo de gobierno. Más de 6 millones de israelíes están convocados a las urnas para participar en estas elecciones generales, en las que el primer ministro, quien lleva 10 años ininterrumpidos en el poder, busca alzarse con una nueva victoria. Sin embargo, de acuerdo con recientes sondeos, su principal oponente, el centrista Benny Gantz, del Partido Azul y Blanco, cuenta con una leve ventaja. Netanyahu llega a los comicios salpicado por un escándalo de sobornos, de abuso de confianza, delitos a los que se ha declarado inocente. Un juez federal de Estados Unidos ha bloqueado la política del gobierno de Donald Trump de enviar a México, aunque este no sea su lugar de origen, a las personas que solicitan asilo en la Unión Americana mientras son estudiados sus casos. La medida del republicano, que se puso en marcha a principios de este año, era tolerada por el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En Washington, Carolina Valladares tiene el reporte hasta ahora. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. En total eran más de 300 personas las afectadas por esta política migratoria del presidente Donald Trump y 11 de ellas, las que presentaron la demanda, van a tener que ser readmitidas inmediatamente a los Estados Unidos. Además, esta decisión del juez entrará en vigor a partir de este próximo viernes. Eso sí, importante decir que la administración del presidente Donald Trump puede recurrir esta decisión cautelar de la justicia de los Estados Unidos. El objetivo de esas políticas migratorias de Trump, en el caso que concierne, era evitar que las personas que piden asilo se queden en la Unión Americana mientras las Cortes dictaminan un veredicto sobre cada uno de sus casos. Y mientras esto ocurría en los tribunales de la Unión Americana, en el Senado, aquí en el Senado de Washington, en los Estados Unidos, senadores escuchaban los testimonios de personas, funcionarios que trabajan precisamente en la frontera sur de Estados Unidos, donde ahora mismo hay una gran crisis humanitaria. Parte de los testimonios se centraron en la política migratoria de Trump de separación de familias, y algunos de los testimonios de estos funcionarios fueron preocupantes y arrojaron luz en el perjuicio que esta política supone para los menores de edad que son separados de sus padres. Separando a los niños de sus padres, poniéndoles en un gran riesgo. Hay un daño psicológico severo en estos niños. Yo revisaría el apoyo de la separación de familias, la traumatización sistematizada de niños. Senadores, se trata de revisar los códigos y definir las condiciones en las que un niño puede o no ser separado. Y otra de las temáticas que estos días cobra relevancia en Washington es el número de personas que son aprehendidas intentando entrar en la Unión Americana, según cifras que facilitó el senador Johnson en el Comité de Homeland Security aquí en el Senado. Más de 240.000 personas a fecha de hoy intentaron cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Esto, por supuesto, las políticas migratorias de Trump, que parecen que están llamando a más personas a intentar entrar a los Estados Unidos, ha dado pie a que los demócratas critiquen estas políticas, pero quizás las críticas que más puedan doler al presidente son las de miembros de su propia bancada republicana. Creo que es peligroso dado lo que está pasando en la frontera, dada la gran responsabilidad que tiene el Departamento de Seguridad Nacional en proteger nuestra nación. ¿Alguien cree que las políticas no están fallando? Deben cumplir las leyes. Esta es una crisis humanitaria, lo que requiere una respuesta humanitaria.
Y esta crisis en la frontera sur de los Estados Unidos, así como esta decisión de la justicia de revocar una de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, tiene lugar en un contexto de fragilidad del Departamento de Seguridad Nacional. Kirstjen Nielsen, quien hasta ahora era la titular, tuvo que dimitir el pasado domingo. Será, por lo tanto, Ken McAleenan, quien hasta ahora era jefe de la patrulla fronteriza, quien asuma definitivamente las riendas, pero eso sí, de forma temporal, el próximo miércoles. Por lo tanto, habrá que ver en las próximas semanas quién decide nominar al presidente Donald Trump para que sea la cara permanente de este departamento de los Estados Unidos. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias por tu reporte. México se mantiene en su postura de no tener enfrentamientos con el gobierno de Estados Unidos. En una entrevista a diario El País de España, el canciller Marcelo Ebrard ha defendido la decisión del presidente López Obrador de no contestar a Donald Trump. Según el ministro de Relaciones Exteriores, no responde cada Twitter o mensaje, y esto se trata de no caer en la estrategia del republicano. El canciller ha dicho que la relación con Estados Unidos es difícil por las prioridades de Trump y que México intenta cuidar sus intereses de la mejor manera. También el funcionario mexicano agregó que la administración de López Obrador no invitará a Trump al país ni ahora ni más adelante. A todos por su sintonía con el Canal de las Américas. Retornamos en una hora con más información para ustedes. Puede seguirnos en Twitter como @NTN24, en nuestro portal web de información www.ntn24.com. Una buena tarde.